Entonces, vamos a recordar que estábamos viendo la noción geométrica y que todo nacía a partir de la recta tangente, ¿cierto? Entonces, lo que teníamos nosotros era una curva y fijábamos un punto en ella, un punto que llamábamos P de coordenadas A, f de A, y buscábamos o consideramos otro punto arbitrario de la función, ¿cierto? Distinto de P, por ejemplo, Q, ¿cierto? En este caso de coordenadas x, f de x, donde x, ¿cierto?, es una variable, se mueve en el dominio de la función, y trazamos una recta tangente entre los puntos P y Q, o perdón, una recta secante, y cuyo objetivo, ¿cierto?, era determinar la pendiente. Entonces nuestro experimento después consistía en considerar estos dos puntos, acercar x, ¿cierto?, a P, o en este caso considerar que nos aproximamos al parámetro A, y cada vez que nos acercamos y trazamos nuestra recta secante, ¿cierto?, nuestra recta, nuestra pendiente, en algún punto cercano a, considerará esta recta tangente. Entonces recordemos que salía todo de la ecuación de la recta, ¿cierto? Y bueno, ahí puede revisar la clase anterior, más para aquella definición en particular. Entonces, vamos a extender nuestra definición de derivada. Recordemos que teníamos que la derivada en un punto estaba definida por el límite, ¿cierto? Entonces lo definimos como el límite cuando h tiende a 0 de la función volada en x más h menos f de x todo sobre h, y si ese límite existe, la función era derivable en ese punto, ¿cierto? Entonces vamos a considerar de que una función es derivable en el punto x igual a si es que la derivada de f en a existe. De la misma manera que lo hicimos para funciones continuas, vamos a extender la definición para un intervalo. Entonces vamos a considerar un intervalo abierto y diremos que una función o f es derivable sobre un intervalo abierto a, b, o bien a, infinito, menos infinito, a, o en todos los reales, ¿cierto? Si es que f es derivable en todo valor o en todo número de este intervalo. Entonces, para ver un ejemplo de esto y retomar, ¿cierto?, la definición que teníamos a través del límite, vamos a verificar o probar dónde es derivable la función valor absoluto de x. Entonces, para eso vamos a recordar, ¿cierto?, que el valor absoluto es una definición, en su definición toma una función por partes, ¿cierto?, y depende de los valores del dominio. Entonces, recordaremos, ¿cierto?, que el valor absoluto de x es x si lo que está dentro, que en este caso solo x, es mayor o igual que 0, y será menos x si es que x es menor que 0, ¿cierto? Bien, entonces nuestro análisis lo vamos a hacer por casos. Como queremos saber dónde, entonces esta pregunta está haciendo en qué intervalo o en qué subconjunto de toda la recta real, ¿cierto?, que sería el intervalo más grande en el cual es posible que la función sea derivable. Entonces vamos a, según la definición de nuestra función, nos damos cuenta, ahora que todos estamos expertos en continuidad, por ejemplo, que si uno quisiese analizar la continuidad de esta función, tendría que ver para los mayores, ¿cierto? Para los menores, eso es claro que da, y en el punto de diferencia, ¿cierto? Es decir, ahí lo que valdría la pena sería probar el límite cuando x tiende a 0, ¿cierto? Porque habría que ver los límites laterales. Entonces vemos que para la derivada, como está definida a través del límite, tenemos que hacer el mismo tipo de análisis. Entonces, si queremos ver algún punto, ¿cierto?, que puede ser conflictivo, notamos que podría ser el 0. ¿Ya? Así vamos a ver los tres casos. Vamos a ver si la función es derivable, si x es positivo. ¿Ya? Entonces vamos aquí a hacer esa restricción. Vamos a ver si es que es negativo y si es que es 0. ¿Ya? Y en todos estos casos, ¿qué ocurre? Entonces vamos a considerar primero
que si x es mayor que 0, entonces sabemos que el valor absoluto de x es x, ¿cierto? Y escogemos h, recordemos que h era un parámetro simplemente. Vamos a decir lo suficientemente pequeño, de modo que x más h sigue siendo mayor que 0. Entonces x sabemos que es positivo, ¿cierto? Entonces h lo único que sabemos es que sea lo suficientemente chiquitito, ¿cierto? Tal que esto sigue siendo mayor que 0. Entonces si esto ocurre, significaría que el valor absoluto de x más h sería el mismo, ¿cierto? X más h, por definición de valor absoluto, ¿cierto? Recordemos que sería esto positivo si es que lo de adentro es positivo. Y es lo que tenemos anteriormente, ¿cierto? Entonces, pensando en que en el límite vamos a tener que reemplazar eso. Entonces tenemos dos puntitos. Entonces sabemos que la derivada en x, para x mayor que 0, será el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en x más h menos f de x sobre h, ¿cierto? Recordemos que esta es la definición de límite. Entonces, aquí pensando que para x mayor que 0, ¿cierto? Vamos a poner dos puntitos. Bien, como sabemos que la f es valor absoluto, si evaluamos x más h, vamos a tener el valor absoluto de x más h menos f de x, que es el valor absoluto de x, y todo sobre h. Bueno, como ya vimos que estamos considerando los elementos del dominio cuando x es mayor que 0, sabemos que el valor absoluto de x es x, y considerando un h lo suficientemente pequeño, tenemos que x más h también es positivo. Por lo tanto, su valor absoluto es el mismo, ¿cierto? Es decir, podemos sacarle los valores absolutos a ambas expresiones, lo que nos permite eliminar términos semejantes, ¿cierto? Tenemos x menos x. Por lo tanto, tenemos que esto es el límite cuando h tiende a 0 de h sobre h. Entonces, si simplificamos esto, nos queda 1. Y el límite es la constante, ¿cierto? Por lo tanto, nos Profe, queda que es 1, ¿sí? está bien, llegaría a hacerlo de esa manera porque, por ejemplo, en la prueba creo que yo lo hice como que bastante ejemplificado todo, o sea, no como ejemplificado, pero explicado. Tipo, en ese caso, al simplificar, puse álgebra de límite, así como para que quedara más Ah, bonito, más que perfecto, nada. sí, sí, justamente eso es lo que se espera, ¿cierto? Y que muchas veces en clases yo estoy verbalizando esto, ¿cierto? Yo le estoy diciendo por qué sale esto, por qué es positivo, por qué es negativo, y no estamos escribiendo cada una de esas cosas. eh, Porque lo estoy diciendo, ¿cierto? Y uno está entendiendo que a veces uno está tomando apuntes extra. No solo lo que se escribe es lo que uno escribe en sus notas, ¿cierto? O al menos están conscientes de eso. Y sí, me he dado cuenta que en esta prueba muchos mejoraron la argumentación, ¿ya? Y eso es lo que les permite optar a esas décimas fantasmas que a veces salen, ¿cierto? En por qué tuvo 0,8 y de repente alguno tuvo 12 y pareciera casi lo mismo que respondieron, pero finalmente es porque no solo la solución es lo que uno espera que esté bien, sino que justamente, aunque sea hasta donde ustedes llegaron, que están seguros y saben por qué llegaron a lo que llegaron. Eso es lo que se evalúa principalmente. ¿Profe? ¿Sí? ¿Por qué se sacaban los valores absolutos ahí? ¿Cómo se llama? Ah, acá, porque recordemos que la función valor absoluto está definida por partes. Entonces nosotros partimos aquí como en el primer caso, que es cuando x es positivo. Si x es positivo, entonces el valor absoluto de x es x. Entonces podemos llegar y sacarlo, el de x. Y además, como estamos tomando un h, que recordemos que es un parámetro, en este caso, que sea tan chiquitito, como x ya es positivo, h también es positivo, entonces si lo sumamos, esto sigue siendo positivo. Por lo tanto, el valor absoluto de x más h también es x más h sin valor absoluto. Por lo tanto, considerando esto, ¿cierto? Es que... Oh, me pasé.
Considerando esto, digamos, ahí, es que se salen, ¿cierto? Los valores absolutos. Ese y ese. O sea que aunque no fuera necesario, si lo tomáramos como X negativo, habría que cambiar el signo. Correcto. Y ese es el segundo paso, porque vamos a tener que Ah, hacerlo ya, igual. ya, ya. Muy bien, entonces, encontramos la derivada, porque recordemos que eso es lo que estamos buscando, la derivada de la función para cualquier x positivo. Nos dimos cuenta que sí existe, bueno, que el límite de esta cosa es 1, es decir, la derivada, ¿cierto? Si es que el límite existe, la derivada es este límite y por lo tanto existe. Entonces, encontramos que f' de x es 1 para todo x mayor que 0. Ya, entonces tenemos que si derivamos la función valor absoluto para cualquier x positivo, es 1. Entonces sabemos que es derivable en el intervalo 0 como infinito, ¿cierto? Ya, eso es lo que vamos a ver. Vamos a pensar, ¿cierto? Para después al final recordar todos los intervalos en los cuales es derivable. Ahora nos queda ver el otro intervalo, que justamente sería el otro caso. Cuando x es negativo, entonces sabemos que el valor absoluto de x es menos x, ¿cierto? Y de la misma forma, vamos a considerar el parámetro h. En este caso, vamos a escoger h tal que x más h sea negativo. Es decir, nuevamente h es no necesariamente negativo, ¿cierto? H puede ser positivo, pero debe ser mayor que el valor absoluto de x, ¿cierto? O sea, si x es negativo, para que esta cosa sea negativa. Entonces, recordemos que h es un parámetro porque solo se aproxima a 0. Así, entonces si esto es negativo, significaría que el valor absoluto es menos, ¿cierto? X más h. Bueno, ahí uno puede distribuir inmediatamente el menos, ¿cierto? Y nos quedaría que esto es menos x menos h. Entonces, considerando todo eso, para x negativo, entonces tenemos que f' de x va a estar dado por el límite cuando h tiende a 0 de, bueno, de lo mismo siempre, ahora ya sabemos cuáles son, así que vamos a evaluar inmediatamente en f. Entonces recordemos, era el valor absoluto de x más h menos el valor absoluto de x sobre h. Bueno, en estos casos ya sabemos que son negativos, ¿cierto? En esta parte del dominio, ahí, esto es h. Entonces esto es negativo, nos queda menos h. Esto también es negativo, entonces nos quedaría menos menos h, ¿cierto? Perdón, menos menos x, no es que nos queda más x, todo sobre h. Términos semejantes, el menos x y el más x se van. Entonces vamos a tener el límite cuando h tiende a 0, nos va a quedar menos h sobre h. Simplificamos los h, ¿cierto? Nos va a quedar menos 1. Entonces tenemos menos el límite cuando h tiende a 0 de 1, y esto es menos 1. Entonces nuevamente encontramos que f' de x es menos 1 para todo x menor que 0. Entonces también es derivable en el intervalo 0, no, al revés, ¿cierto? En verdad que son menores que 0. Infinito menos infinito, coma 0. Entonces, tenemos todos los intervalos, nos falta solo ver o verificar si es que es derivable en el 0, que era el punto, ¿cierto?, donde se corta esta función, según su definición. Entonces vamos a poner 3 puntitos. Si x es 0, entonces notemos que f' de 0, que es lo que queremos buscar, ¿cierto? F' igual a 0 estaría dado por el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, ¿cierto? Pero x es lo que estamos evaluando, que es 0.
Entonces nos queda f de 0 más h menos f de 0 dividido h. ¿Cuánto es f de 0? 0, ¿cierto? Porque f de 0 sería el valor absoluto de 0, ¿cierto? Recordemos que f es valor absoluto. Entonces tenemos el límite cuando h tiende a 0 de valor absoluto de 0 más h, ¿cierto? Que es lo mismo que el valor absoluto de h, menos valor absoluto de 0, que es 0, sobre h. Entonces tenemos el límite, que la derivada en el 0 es el límite del valor absoluto de h sobre h. Pero entonces aquí tenemos un valor absoluto, y eso va a depender de dónde nos acercamos, desde qué lado nos acercamos al 0. Por lo tanto acá, si hay un valor absoluto, ¿qué tenemos que ver? ¿Cómo podemos analizar el límite si tenemos un valor absoluto? Los laterales, ¿no? Muy bien, Krishna. Tenemos que estudiar los límites laterales. Y de hecho a esta altura, ¿cierto? Cualquiera ya se sabe o puede darse cuenta porque ya hemos probado, ¿cierto? En el valor absoluto de x era continua. Nos dimos cuenta que justo en el 0 había un problema, porque los límites laterales en el 0, ¿cierto? Si me acerco por los mayores que 0 va a dar positivo, va a dar 1. Y si me acerco de los negativos, va a dar menos 1, ¿cierto? Porque el valor absoluto va a ser positivo o negativo. En cualquiera de los dos casos se van a simplificar la h, nos va a quedar uno positivo y otro negativo. Por lo tanto, sí o sí los límites laterales van a ser distintos, lo que significa que el límite no existe. Por lo tanto, ya se puede pensar, ¿cierto?, en cuál va a ser nuestra respuesta final. Entonces, diremos que mirando los límites laterales, podemos notar que el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, de valor absoluto de h sobre h, si me acerco de los negativos, entonces esto va a ser menos h, ¿cierto? Por lo tanto, al simplificar me va a dar menos 1. Por otro lado, tenemos que el límite, cuando h tiende a 0 desde la derecha, del valor absoluto de h sobre h, como me acerco desde los positivos, h va a ser positivo, entonces el valor absoluto de h es h. Al simplificar esto nos va a dar 1, ¿cierto? Es decir, los límites son distintos, por lo tanto el límite no existe. Y si el límite no existe, como el límite representaba la derivada en el punto, si el límite no existe, la derivada no existe, ¿cierto? Entonces Ahora sería recuerda, solo derivable del claro, punto en del ese infinito punto, negativo. correcto. Ya, yes. Esa es la conclusión. Bien, Diego. Es decir, luego f es derivable, vamos a decir, para todo x distinto a 0. Y bueno, uno podría colocar ahí una respuesta un poquito más bonita. Yo me voy a colocar aquí al ladito, solo por espacio, que no puedo bajar más la hoja. Entonces vamos a decir que f' de x, ¿cierto? Que es la derivada, también va a estar dada por partes. Y como vimos, la derivada va a ser 1, si x es positivo, y la derivada va a ser menos 1, y x es negativo, ¿cierto? Y ahí uno también puede darse cuenta con la gráfica. Recordemos que la gráfica de la función valor absoluto, tenemos los ejes, la gráfica era así, ¿cierto? Tenemos x para allá y menos x para acá. Entonces ahí es claro darse cuenta de que el límite aquí no existe, ¿cierto? Porque si me acerco por acá, me acerco por acá. Recordemos que si había una punta, una cosa así, siempre íbamos a tener ese problema. ¿Y por qué se demuestra con los límites laterales? En este caso, la no existencia, porque recordemos que como la derivada se define en base a los límites, a este límite, aquí sí o sí tenemos que llegar a límites laterales porque si hay un valor absoluto dentro, el valor absoluto hay que verlo sí o sí por casos, que sería por el caso positivo y por el caso negativo. Esa es la
lo que nos lleva a analizar sí o sí los límites laterales, que es la función de aquí adentro hay valor absoluto. Bien, entonces ya tenemos la respuesta. La función es derivable en todo R menos el 0, ¿cierto? Se puede decir de esa forma. Entonces ahí. Sí, ¿cierto? O alguien podría decir, sí, ¿cierto? Cuyas respuestas serían equivalentes. Muy bien, entonces vamos a un teorema importante que ya había mencionado alguien por ahí en una clase anterior. Entonces este teorema nos afirma que si una función es derivable en un punto, entonces también es continua en dicho punto. Este teorema, digamos que la aplicación de este teorema no se aleja de los parámetros del curso, así que podemos ver la demostración rápidamente igual. Vamos a pasarlo a la pizarra así para quedar un poco cómodo cuanto al espacio. Ya, entonces, nuevamente pasando un poco de teoría, si la función es derivable, entonces continua. Entonces, ¿cuál es nuestra premisa? Que la función es derivable. Es decir, esto pasa, ¿cierto? Es verdadero esto. Uno asume que parte desde que la función ya es derivable en ese punto. Lo que debe probar es que el asumir que es derivable debería derivar o implicar en que la función entonces cumple la definición de continuidad también en ese punto. Entonces, esto se puede resumir a ver qué es lo que debemos probar, ¿cierto? Entonces, debemos probar o demostrar, ¿cierto? Que para que f sea continua en x igual a a, tenemos que ver que el límite cuando x tiende a a de f de x, ¿cierto? Sea f valor a. La definición de continuidad, simplemente. Entonces, también, eh, como nosotros sabemos que es derivable, y cuando una función es derivable, uno utiliza el parámetro h, ¿cierto? Que recordemos que h es un parámetro, ¿cierto? Simplemente. Entonces, para eso, vamos a usar una sustitución equivalentemente. Vamos a considerar h como x menos a, lo que implica que si uno despeja aquí, ¿cierto? Si tiro el menos a hacia acá, que x es h más a, o a más h. Por lo que, ahora la premisa de acá, ¿cierto? Si x tiende a A, si nos damos cuenta, ¿qué sucede si x tiende a A? Si tenemos estas sustituciones. Si x se acerca a A por este parámetro, significa que a x yo le resto a, ¿cuánto me debería dar? Cero. Probablemente un número 0, negativo, ¿o ¿cierto? cero? 0, porque x se está acercando hacia A. Entonces, mientras más cerca esté, en algún momento digamos que eventualmente sería A, ¿cierto? Entonces, si x se acerca tanto a A, esta cosa sería 0. Entonces, si x tiende a A, entonces h tiende a 0. Por lo tanto, ahora podemos transformar este límite, en vez de utilizar x, vamos a utilizar a más h o h más a. Entonces vamos a colocar a más h para que se parezca a nuestra definición de límite, perdón, de derivada. Y podremos cambiar entonces estos dos parámetros. Entonces, vamos a cambiar s en base a este. Y vamos a cambiar entonces esto de acá adentro en base a lo que tenemos acá. Entonces, equivalentemente, uno lo que quiere verificar, ¿cierto? Es que el límite cuando h tiende a 0, entonces reemplazamos aquí en x, ¿cierto? Nos queda f evaluado en a más h igual f de a.
si la ecuación de la derecha, o digamos si f de a lo pasamos restando, nos quedaría límite cuando h tiende a 0 de f evaluado nada más h menos f de a igual a 0, ¿cierto? Simplemente despejamos hacia allá. Entonces significa que para probar que la función es continua en a, equivalente es equivalente a ver que el límite cuando h tiende a 0 de esta cosa menos f de a es 0. ¿Por qué uno hizo esta transformación? Porque recordemos que la única información o premisa que tenemos es que la función es derivable en a. ¿Qué significa que es derivable? Que cumple la definición, ¿cierto? Es decir, que existe f' en a. Y f' de a está dado por el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en a más h menos f de a sobre h, ¿cierto? Y sabemos que existe porque ya nos dicen que la premisa es que es derivable en ese punto. Entonces nos damos cuenta que esto se parece mucho, ¿cierto? De hecho, solo le falta el de estar dividido por h. Entonces vamos a hacer un truco parecido a lo que mostramos en la tangente. Necesitamos que esta cosa esté dividida en h, ¿cierto? Eso nos serviría mucho. Por lo tanto, lo que más conviene hacer ahí es multiplicar por h y dividir por h, ¿cierto? Y separar por el límite del producto. Entonces, eso es lo que vamos a verificar. Entonces, tenemos que el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado a nada más h menos f de a voy a reescribir esto, f de a es igual. Entonces, vamos a trabajar esta cosa. Entonces, nuestra expresión, ¿cierto? Que sería esa función, como dijimos, nos serviría mucho que estuviese dividido en h, entonces vamos a multiplicar a la vez por h. Entonces, si multiplicamos y dividimos por la misma cosa, es como que nos estamos multiplicando por 1, ¿cierto? No estamos alterando nada. Y sabemos que en el límite podemos aprovechar esto, porque podemos separar por un producto. Entonces vamos a quedarnos con esta fracción que nos sirve y h por separado. Es decir, esto va a ser equivalente al límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en a más h menos f de a sobre h por el límite cuando h tiende a 0 de h. O sea, aquí aplicamos álgebra límite, ¿cierto? Ahora, sabemos que f es diferenciable en a. ¿Cierto? Entonces, como ya dijimos, sabemos que f' en a está dado por el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en a más h menos f evaluado en a sobre h. Bueno, existe, ¿cierto? Y es f' de a. Por lo tanto, podemos reemplazar acá. Entonces, todo lo que tenemos acá es f' de a, ¿cierto? Luego, entonces nuestro límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en a más h menos f de a, que es lo que estamos buscando, ¿cierto? Es igual a, esto era f' de a por límite de h, cuando h tiende a 0, ¿cierto? Entonces esto es como el límite de x, ¿cierto? Cuando x tiende a algo. Y recordemos que esto era evaluar. Es decir, esto es 0. Entonces cualquier cosa por 0 es 0. Es decir, hemos probado lo que queríamos probar. Que esta diferencia es 0, lo que significa en el fondo que la función es continua en x igual a. ¿Alguna duda? Parecía ir muy No, directo. profe, por ahora no. Muy directo con la definición parecía ir. Entonces, lo que sabemos ahora es que este teorema nos ayuda para la continuidad cuando sepamos que una función es derivable. Entonces, ahora si nos piden ver si una función es continua en una parte o en un punto,
lo más sencillo a veces es derivarla, ¿cierto? Y ver que como es derivable es continua gracias a este teorema. ¿Profe? Yo lo ¿Sí? entendí, pero está borroso. Como que tendría que ejercitarlo bastante. Claro, porque hay sustituciones de por medio. Sí, Krishna. ¿Ya borró lo que tenía antes? ¿O lo puede volver a Sí, sí, poner? podemos, acá. Ah, ya. Sí, es que no entendí el resultado. Me perdí en el Este. resultado. Ah, Comienza ya. luego, sí. Mire, entonces es que lo de rojo es la observación. Literalmente, que la función sea continua en x igual a es esta definición de aquí. Esta de acá. ¿Cierto? Una función es continua en x igual a si es que el límite cuando x tiende a de la función es f evaluado en ese punto, en a. Ahora, hicimos una sustitución. Dijimos que h es x menos a. Si despejamos x, nos queda a más h. Como lo que queremos buscar es el límite cuando x tiende a a, pero vamos a pasar a h como parámetro, porque sabemos que la derivada está definida con un h, ¿cierto? Entonces, si x tiende a, como definimos h como x menos a, si x se aproxima a, esto es 0. Es decir, que h se aproxima a 0. Lo que significa en el fondo es que si x tiende a, entonces h tiende a 0. Por lo tanto, el límite de aquí arribita lo podemos reescribir con nuestro nuevo parámetro h. Entonces, como x tiende a implica que h tiende a 0, podemos reescribir el límite ya no con x tiende a, sino que con h tiende a 0. Pero en vez de x, tenemos que utilizar algo en función de h. Entonces, como x es igual a más h, reemplazamos esto aquí adentro. Nos queda f igual a una más h, igual a f de a. Entonces, el otro lado sigue igual. Ahora, esto significa que la función sea continua es equivalente a probarlo de acá abajo. Probarlo de acá abajo también es equivalente a que si despejamos f de a hacia acá, ¿cierto? Si lo restamos, nos queda 0. Entonces, que el límite de esta cosa sea 0. Ahora, ojo aquí, porque aquí también hay como un o dos pasos por medio. Como f de a es una constante, porque no depende de h, ¿cierto? Si se dan cuenta. Al pasar restando, en el fondo acá lo que hace es esto, ¿cierto? Porque solo f de a, ¿qué pasa? El límite estaba aplicado a f de a más h. Sin embargo, como esto es la constante, y sabemos que el límite de una constante es la constante, podemos aplicar el límite a esto y nos daría lo mismo, ¿ya? Así que ahí no cambiará. En el fondo lo que significa esta observación de rojo es que ver que es continua es equivalente a probar que la diferencia de estas dos cosas es 0. Y eso es lo que nosotros probamos, en vez de probar lo de acá arriba. Entonces, vamos a ver cuánto da el límite de esta cosa, que es lo que escribimos aquí abajo. Y desarrollando, como bien dijimos, ¿cierto? Y nos damos cuenta que es diferenciable, ¿cierto? Nos queda eso, que en realidad es 0. Que justamente era lo que queríamos probar, que era equivalente a que la función fuese continua en el punto. ¿Sabes por qué Ya, queda ahí gracias. por h? ¿Cómo? ¿Por qué ahí queda por h el límite? Acá. Abajo, abajo. Que es el tema del, donde sale el tema de derivada, sale eso, por h. Ah, ya. Eh, acá. Sí, Acá, sí, ¿no? el mismo. Que parece un H. Ya. Entonces, nosotros queremos probar esta cosa, ¿cierto? Solo que esta resta es 0. Bien. Ahora, por álgebra de límites podemos juntar, ¿cierto? Todo eso. Como el límite aplicado a todo esto. Ahora, de la misma manera que en la tangente, había como un truco, un poquito. Entonces, cualquier cosa que tengamos, supongamos alfa, es lo mismo que alfa multiplicado por cualquier cosa, supongamos por x, dividido x, porque sabemos que si simplificamos esto es 1, ¿cierto? Que es alfa. Entonces siempre uno puede hacer esta cosa. Entonces ese x puede ser un número, ¿cierto? Puede ser por 3, puede ser por 1000, por cualquier cosa. Ya, entonces aquí lo que tenemos es lo mismo. Entonces alfa es lo mismo que alfa por h dividido h. ¿Cuál es la gracia? Es que uno puede asociar, ¿cierto? Entonces nosotros nos quedamos con esto, con alfa sobre h por h. Como al límite, si nosotros aplicáramos el límite de acá, el límite tiene la particularidad de que el límite de un producto es lo mismo que el producto de sus límites. Entonces, aplicar límite a esto es lo mismo que hubiera aplicado el límite aquí y límite del h.
¿Ya? Entonces, literalmente es eso lo que hicimos acá. Entonces, ahora, si lo volvemos a ver, entonces, a esta expresión lo multiplicamos por h y lo dividimos por h a la vez. Entonces, en el fondo no hicimos nada. ¿Pero con qué fin? Con el fin de asociar lo que nos sirve, que sería este término de acá. ¿Por qué digo que nos sirve? Porque en un principio dijimos, la premisa de lo que uno parte para el teorema es que la función es derivable. ¿Qué significa que sea derivable en A? Por definición, que f' de A existe. Y como f' de A está definido por el límite que está aquí, nos damos cuenta que se parece mucho a lo que teníamos acá, solo que le falta estar dividido por h. Por lo tanto, el arreglo que uno se hace algebraico es dividir por h, pero a la vez multiplicar con h. Entonces separamos con el producto, dado que el término de la izquierda es justamente la definición de f' de A. Entonces uno reemplaza todo esto por f' de A, y acá tiene el límite cuando h tiende a 0 de h. Y este límite es súper fácil de calcular, que es evaluar nomás. Entonces, indiferente de lo que de aquí, nos daría 0, que era lo que había que probar. Entonces, ese arreglo es simplemente para utilizar la definición de derivada en el punto. Ah, ya, gracias. De nada. Se puso más o menos turbio el chat. Sí, así estoy viendo. Vamos a ver a quién hay que funar. Al Gabriel parece que el que más empezó, ¿no? Lo peor es que la pregunta sabiendo que usted ya sabe la respuesta. Ay, ¿por qué yo? ¿Por qué yo fui el primero? Ni lo vio el chat, capaz. Sí, sí, Yo no empe- puse a ver el chat y era el único que... No, no era el único. Al principio, era el único que empezó no con era lo- a escribir en cirílico. es que me dio lasco y lo escribía se me olvidó que tenía la computadora en ruso. Si quieres traduzca el mío, profe. Anotación negativa. Anotación negativa, sí. Bueno, entonces, si causó un poco de confusión en la demostración del teorema, recuerde, bueno, va a tener tiempo después, ¿cierto?, de volver a mirar, y en el caso de que le queden dudas, recordemos que es la demostración teórica de la propiedad. A usted lo que le interesa en la práctica es reconocer cuándo es válido utilizar este teorema. Entonces, cuando usted ya sepa que la función es derivable, implica que eso es, entonces también es continua. Pero ojo, porque el inverso del teorema es falso. Es decir, si cambiamos el sentido, no cumple. Una función que es continua no implica que sí sea derivable. ¿Ya? Ojo con eso. El ejemplo es justamente la que demostramos anteriormente. La función valor absoluto de x. Ya habíamos probado antes que la función valor absoluto de x es continua para x igual a 0. Sabemos que los límites laterales son 0, f valor 0, 0. Entonces es continua. ¿Cierto? Lo que tenemos aquí abajito. Sin embargo, probamos que valor absoluto no es derivable para x igual a 0. Entonces ahí tenemos un ejemplo de que sí es continua en el 0, pero no es derivable. Entonces solo funciona en la dirección que está ahí establecida, ¿ya? Si es derivable, implica continuidad, pero no al revés. Exactamente, Alonso. Muy bien. Eso es una intuición que nos vamos a ver justamente ahora. Entonces, el enunciado justamente es cómo deja de ser derivable una función. O cómo podemos tener idea, ¿cierto? La intuición de cuándo una función deja de ser derivable. Ah, ya. Está adelantado con la materia Alonso. Bueno, no sé si eso es bueno o malo, según el efecto. Me parece que siempre es bueno. Entonces, en general, apelando a la gráfica de la función, de la misma manera que en continuidad, si la gráfica de la función tiene esquinas, ¿cierto? O picos o puntas, en el fondo cuando se juntan en una punta, como el valor absoluto, la gráfica de la función no tiene recta tangente en esos puntos. Por eso no es derivable. Entonces, recordemos que una función, para que fuese tangente, ¿cierto? Bueno, uno va a una curva y es la recta que tiene la misma pendiente en ese punto. Pero si hay una punta así,
¿cierto? Como un pico, ¿cómo podríamos formar una recta tangente, ¿cierto? Nos damos cuenta que en el fondo tendría dos distintas, ¿cierto? Si vengo desde este lado tendría una recta tangente hacia arriba, y si vengo del otro lado tendría una cruzada, ¿cierto? A ella. Profe mirando el chat como que se queda callado un segundito. Lo- Pero puso acá y lo- sigue con la lo- clase. Como que lo miró con una cara de ¿qué está pasando aquí? Es que a veces tienen dudas re buenas, por eso prefiero mirar antes de que sea demasiado tarde. Bueno, entonces, en resumen, ¿cierto? Vemos si tenemos puntas, ¿cierto? Esquina y cosas por el estilo. No tiene recta tangente y no es derivable en ese momento. Entonces, al intentar calcular la derivada en un punto así, vamos a encontrar que los límites laterales son distintos. Pero derivable, ¿cierto? Derivable, que no es derivable. Es que como está en el ejercicio anterior, donde estaba en el cero, que no era derivable, pero Ujú. era derivable en todo lo demás. Claro. Claro, pero en el cero, en la gráfica del valor absoluto, en el cero es donde se juntan los dos funciones, ¿cierto? Que es como una punta, pero en el fondo es que está para abajo. ¿Cierto? En el gráfico del valor absoluto. El teorema, Sí, ya entendí, profe, gracias. claro, porque si hay una punta hacia arriba, en ese punto, justo en ese punto arriba, ahí es donde vamos a tener problemas con los límites laterales. Entonces, siempre va a ser el mismo problema cuando queramos ver si es derivable. En la función anterior era hacia abajo, ¿cierto? Justo en el cero. Bien, entonces, el teorema anterior señala otra forma en que una función no tiene derivada. Entonces, en él se afirma que si la función no es continua en A, entonces la función no es derivable en A. Por lo tanto, cualquier discontinuidad que presente implica que no es derivable. Una tercera posibilidad es que la curva tenga una recta tangente vertical cuando x es A. Esto es decir, que la función sí sea continua en ese punto, pero que el límite cuando x tiende a de la derivada de la función sea infinito. Bueno, esto lo vamos a establecer mucho mayor cuando analicemos aplicaciones de derivadas. De todas maneras, vamos a hacer un pequeño resumen ahora. Ahora, la observación de lo anterior nos habla acerca de el recíproco, ¿cierto? El contrarrecíproco del teorema 4. Entonces, para eso es que había que recordar un poco de lógica, ¿cierto? Recordemos que un teorema generalmente es de la forma A, y donde está el entonces, ¿cierto? Implica B. Entonces, hipótesis implica una cierta tesis. Entonces, el contrarrecíproco, que es lo mismo, es equivalente, es negar la condición contraria. Es decir, que esto es equivalente a que no B, o la negación de B, no B, implica no A, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que si una función es derivable, implica que sea continua, es equivalente a que si una función no es continua en un punto, entonces no es derivable. La negación de la tesis implica la negación de la hipótesis. ¿Ya? Entonces, decir que este teorema nos dice ambas cosas a la vez. Que si la función es derivable, implica que es continua. Pero, al contrario, si una función no es continua en un punto, implica que tampoco es derivable en dicho punto. Ya, entonces ahora, haciendo alusión a lo que mencionábamos con el gráfico, entonces tenemos estos distintos tipos de curvas, todas presentan, bueno, que no son derivables en x igual a, pero por distintas razones, cuyas ilustraciones, ¿cierto?, nos pueden recordar la idea que se mencionaba anteriormente. Entonces, en el primer caso, tenemos que la curva presenta una esquina, o un pico, o una punta pronunciada, en x igual a, ¿cierto? Que era como parecido al valor absoluto.
En este caso es fácil darse cuenta que los límites laterales van a ser distintos, ¿cierto? La discontinuidad, entonces, en este caso tenemos una función que presenta discontinuidad en x igual a a, ¿cierto? Nuevamente aquí notamos los límites laterales van a ser distintos. No es derivable. Y en el tercer caso tenemos una tangente vertical en x igual a a. Es decir, todos los puntos que están aquí no pertenecen a la curva. Entonces, en este caso tenemos el mismo problema. Entonces, una función que sí es derivable, ¿cierto? Nos damos cuenta que mientras más acercamos, ¿cierto? No tenemos ningún problema con respecto a esto. Funciones derivables, una función infinita derivable, bueno, esto es como, digamos, por conocimiento general. Una función que sea infinitamente derivable, generalmente en el lenguaje, en algunos textos, les colocan o las denominan funciones suaves. Entonces, ahí uno igual puede tener una idea. Una función suave es justamente porque no tiene puntas, ¿cierto? No tiene saltos ni estas cosas así. Entonces, la de acá, ¿cierto? Nos ilustra claramente cuando su comportamiento es el deseado, ¿cierto? Mientras que acá, claramente, nos damos cuenta que la noción de límites laterales, ¿cierto? Es la que falla en el caso de la derecha. Bueno, entonces como ya hemos calculado algunos límites por definición, ¿cierto? Calculamos el límite de la constante, perdón, la derivada de la constante, la derivada de x, la derivada de x a la n, y quedó de ejercicio la derivada del seno. No sé si alguno de ustedes pudo trabajar algo con respecto a eso. Si no, la vamos a ver igual posteriormente. Yo no hice nada que fuera de derivada todavía porque estaba preocupado por la prueba del viernes. Claro, así lo imagino de todas formas. Bueno, entonces espero, hoy les va a quedar probablemente un nuevo ejercicio de tarea, así que ahí para que se animen, mientras el conocimiento está fresco. Que a veces ya pasa después el tiempo y uno recuerda menos de los ejemplos reales. Entonces, la regla de derivación, tal como vimos reglas de perdón, de límites, ¿cierto? Primero, o álgebra de límites, que era nuestro formulario. También vamos a ver lo propio para las derivadas. Entonces, ya hemos probado algunas de ellas. Entonces, esto es nuestro formulario, ¿cierto? Ahora, si queremos calcular la derivada de una función constante, sabemos que siempre es cero. Para cualquier c, sabemos que c es un número. Entonces, la derivada de cualquier número es cero. Por la regla de la potencia, que también demostramos, por la definición, la versión general nos dice que la derivada de cualquier x elevado a cualquier número real es el exponente por x, pero bajándole una unidad al grado del exponente, ¿cierto? n-1. Entonces, aplicamos unos ejemplos de lo anterior. Entonces vamos a derivar 1 sobre x a la 2. Recordemos que por notación esto se puede escribir como x a la menos 2, es decir, nuestro n aquí vale menos 2. Utilizando la regla de la potencia, tenemos que la derivada de x, ambas notaciones, ¿cierto? Notación newtoniana, Leibniz. Tenemos la derivada de x a la menos 2. La regla de la potencia nos decía que era el exponente, menos 2, multiplicado x, y había que restarle 1 al exponente. Entonces, menos 2 menos 1. Es decir, que la derivada de x a la menos 2 es menos 2 por x a la menos 3. Sabemos que x a la menos 3 lo podemos reexpresar como menos 2 sobre x a la 3. Entonces, aquí recordando nuevamente que la derivada, ¿cierto?, de x a la n era n, es decir, baja el exponente y multiplica a x, pero al n, al exponente le restó 1. ¿Cierto? Recordemos que esa era la forma general de la potencia. Para el segundo caso, tenemos la función, la raíz cúbica de x al cuadrado. También recordemos que esto lo podemos reexpresar con exponente fraccionario, ¿cierto? Esto es equivalente a x elevado a 2 tercios.
Por lo tanto, la derivada de esta función respecto a la variable x, expresión de Leibniz, nuevamente por regla de la potencia, ¿cierto? Reescribimos esto como exponente fraccionario. Entonces recordemos que era bajar el exponente, 2 tercios, multiplica a x elevado a 2 tercios menos 1. Entonces ahí uno debe restar esta cosa, que es un tercio, ¿cierto? 2 tercios menos 1 es menos un tercio. Por lo tanto, la derivada de esta raíz cúbica de x cuadrado es 2 tercios de x a la menos un tercio. Bueno, esto también aquí se puede reexpresar, ¿cierto? Esto sería en el fondo 2 tercios por 1 sobre x a la 1 tercio, ¿cierto? O la raíz cúbica de x. Bueno, se puede quedar 3. En el fondo, vamos a ponerle aquí. Entonces, esto es igual a 2, 3 por raíz cúbica de x, ¿cierto? Entonces esa era la forma de la derivada general para la potencia. Bueno, continuando como en el límite, vamos a ver ahora la regla del múltiplo por la constante. Entonces, si tenemos una constante que multiplica una función, que es derivable, tenemos que la derivada de una constante por una función es la constante, sale y derivo la función. Un ejemplo de estos, tenemos la derivada de 3x a la cuarta. Entonces, aquí, ¿cuál es nuestra constante? Recordemos que el constante es un número, ¿cierto? Así que nuestra constante aquí es 3 y nuestra función sería x al cubo. Lo que nos dice entonces esta forma es que para derivar una función así, la constante sale afuera y multiplica al resultado de la derivada. Entonces el 3, ¿cierto? La vamos a sacar hacia afuera. Nos queda que la derivada es equivalente a 3 por la derivada de x al cubo. Y la derivada de x al cubo utilizamos la regla anterior de la potencia, que sería bajar el exponente y restarle 1. Es decir, esto es 3 multiplicado 4 por x al cubo. Entonces multiplicamos 3 por 4, ¿cierto? Y nos queda que la derivada entonces es 2x al cubo. Si queremos derivar menos x, aquí tenemos el producto entre menos 1 y x. Por lo tanto, menos 1 es nuestra constante y sale hacia afuera. Y derivamos x. Sabemos que derivar x es 1. Por lo tanto, la derivada de menos x es el producto entre menos 1 y 1, que sabemos da 1. ¿Cuál cubo? Ah, que leyó mal el x elevado a 4 Ah, ya y entiendo. lo dijo nada más. Eso era. Ah, ya entiendo. Bueno, sí, la función es cubo, pero nos da Ah, no, tiene razón, a la cuarta y nos da cubo. Ya entiendo, gracias. De todas maneras, también estas cosas se pueden probar en base a las definiciones. La de la constante me da fome, sí. Pero siempre es una buena ejercitación. Veamos la hora, a ver. Estamos en un buen tiempo, entonces vamos a probar esta cosa. Vamos a demostrarlo entonces, así sabemos de dónde sale. Entonces, la anterior la hemos demostrado por definición, ¿cierto? Entonces ahora si queremos demostrar esta cosa, vamos a redefinir nuestra función. Entonces vamos a decir, sea g de x, nuestra función de acá adentro, que es c por f de x. Y sabemos que, bueno, vamos a decir, entonces, si queremos la derivada de g de x, sabemos que por definición esto es el límite cuando h tiende a 0 de g evaluado en x más h menos g de x dividido h, ¿cierto? La misma definición de derivada en el punto.
La diferencia es que ahora g de x es igual a otra función. Entonces, cuando evaluemos, ¿cierto? Vamos a evaluar en la otra función. Entonces, esto es equivalente al límite cuando h tiende a 0 de... Entonces, como g evaluado en esta cosa es c por f evaluado en esa misma cosa, tenemos que es g de x más h es igual a c por f evaluado en x más h, menos g de x, que es c por f de x, dividido h. Podemos factorizar por un término en común, ¿cierto? Que es c en el numerador. Entonces, factorizamos por c, es decir, le vamos a quitar c aquí. Y le sacamos acá, y le sacamos acá, factorizamos por c, y como c es constante, la podemos sacar hacia afuera, ¿cierto? O sea, vamos a factorizar por c en el numerador, y en el siguiente paso la vamos a sacar hacia afuera. Entonces, esto c por el límite. Bien. Y lo de acá, lo conocemos, ¿no? Lo de acá lo conocemos. Esto significa la derivada de f, ¿cierto? Porque recordemos que la derivada de f, vamos a ponerlo por aquí en rojito, f' de x, por definición, ¿quién es? Es el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en x más h menos f de x, todo dividido h. Si nos damos cuenta, esto es exactamente f'. Entonces, en realidad, esto es c por f' de x. Entonces, acabamos de probar, bueno, como sabemos que es derivable, porque nos dicen f es una función derivable, entonces existe esta derivada. Por lo tanto, la derivada de c por f es simplemente c, la derivada de f. Es decir, lo mismo que acabamos de probar simplemente utilizando otra notación. Ya vamos a ir poco a poco avanzando para ir complicando esta cosa. Pero de buena manera, ¿cierto? Quiere decir. Ya, entonces, Trata de arreglarla nomás. de la misma forma que existe la regla para la suma y la resta, ¿cierto? Que también la hemos probado para las funciones continuas, para los límites, para todas estas cosas, también existe para la derivada y se cumple de la misma manera. Es decir, si f y g son derivables, entonces la derivada de la suma de las dos funciones es la suma de las dos derivadas. Y lo mismo para la resta. Entonces, derivar respeta la operación de la suma, ¿cierto? En el fondo. Eso es bastante bueno, por un lado. Sin embargo, lo que hay que colocar atención, y es lo importante, digamos, de la derivada, es que hasta ahora, ¿cierto? Todo parece igual que el límite, si se dan cuenta. Sin embargo, el producto de la derivada ya no es el producto de sus derivadas, ¿ya? Y bueno, se conoce como la regla del producto, porque justamente no es la misma. Y ahí es cuando ya cambia todo, ¿cierto? Es decir, cuando tengo un producto de dos funciones, no es llegar y derivar, o el producto de sus derivadas. Para la suma sí da, y para la resta también. Entonces aquí vamos a hacer ambas a la vez. Vamos a poner suma, resta. Entonces vamos a añadirle aquí un menos abajo. Y nos damos cuenta que va a ser la misma cosa. Podemos probar para los dos a la vez. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo anterior. Vamos a llamar f mayúscula de x esta vez a la suma o la resta de las dos funciones. A f más g o bien a f menos g. Como según corresponde. Entonces lo que uno quiere probar es la derivada respecto a x de f mayúscula de x. Para la derivada usamos la definición. Esto nos dice que es el límite cuando h tiende a 0 de f mayúscula de x más h, en la misma definición, ¿cierto? Que hemos repetido muchas veces, mejor dicho, todo el día. Esto es el límite cuando h tiende a 0. Ahora evaluamos f. Entonces f más grande es la suma de las dos. Ahora, ojo, ¿cierto? Que recordemos que esto es lo mismo que f más menos g
evaluado en la misma cosa, ¿ya? Por definición de suma de funciones, ya estos dos son equivalentes. Simplemente uno evalúa inmediatamente como esto, ya, no como lo de acá. Entonces, f mayúscula es la suma de f o la resta, ¿cierto? Según corresponda. Perdón. Utilizar esta mejor. Sí. Entonces, si evaluamos x más h, tenemos f chico, ¿cierto? De x más h más o menos g de x más h. Menos, lo mismo de acá, ¿cierto? Sería menos f de x más o menos g de x. Y todo esto dividido h. Eso. Bueno, aquí separamos. Entonces tenemos el límite cuando h tiende a 0. Y vamos a separar entonces dos cosas. Si nos damos cuenta, vamos a poder formar f y g son derivables, ¿cierto? Porque nos dicen, son derivables. Entonces, inmediatamente uno ya aquí podría haber pensado, ¿y qué significa eso? Significa que f', ¿qué es? Bueno, ustedes ya saben, ¿cierto? Que es lo mismo que hemos repetido todo el día. Es el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en x más h menos f de x dividido h. ¿Y quién es g de x? Lo mismo, pero con g acá, g acá y g acá, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, acá lo podemos encontrar. Miren, tenemos f de x más h, acá tenemos menos f de x. Acá tenemos g de x y acá tenemos el menos de afuera, ¿cierto? Nos va a cambiar el signo, entonces nos va a quedar menos g de x. Y como el denominador común, significa que podemos escribir este como el producto de esas dos cosas. Entonces, vamos a quedar con f de x más h acá, menos f de x acá, dividido h. Menos, o más, ¿cierto? Vamos a bajar en más aquí. Dependería, ¿cierto? Digamos, de estos dos signos, en realidad. Más, nuevamente, el límite cuando h tiende a 0 de, como tengo una suma, ¿cierto? O recta de fracciones, tienen que tener el mismo denominador, porque h. Este yo lo usé. Entonces acá vamos a quedarnos con g de x más h y con g de x. ¿Cierto? Entonces como tenemos un menos ante un paréntesis, queda menos. Pero ojo con estos signos, ¿cierto? Entonces quedan al revés en el fondo de los signos. Si era más menos, entonces aquí me quería menos más. Y acá lo mismo, ¿cierto? Menos más. Entonces dependiendo de si era suma, me queda con menos. Si es la resta, me va a quedar con más. Ya, y tenemos entonces que esto es la derivada de f y esta es la derivada de g. Entonces, esta de acá es la derivada respecto a x de f de x. Y la de acá es la derivada, la definición, ¿cierto? De derivada en g. Que en el fondo era la de aquí arriba, ¿cierto? f' o g'. Y esta es notación de Leibniz nomás, ¿cierto? Como partí con eso, terminé con la misma y variando. Entonces, eso es si era suma. Y si era resta, entonces uno se queda con lo de abajo y me quedaría resta. ¿Ya? Entonces ahí probamos para la suma y para la resta. Y lo que quiere decir en el fondo es que si derivamos una suma de funciones, es lo mismo que sumar las derivadas de las funciones. Para la resta, entonces, verifico lo mismo. Ya, y aquí, el siguiente ejercicio, entonces esto queda de tarea, están en los apuntes que le mandé hoy antes de la clase. La derivada de la función exponencial natural. Entonces, que la derivada de la exponencial es ella misma, ¿cierto? Y esto también es material de muchos memes en cálculo. Uno puede derivar infinitamente a la x y es lo mismo. Entonces, la tarea es ver esta cosa, ¿cierto? Ver qué ocurre. ¿Qué ocurre? Ahora, para eso, lamentablemente, se necesitan propiedades de exponencial, ¿cierto? ¿Cómo vas con las propiedades de exponencial? ¿Qué es eso? No, no, está en rojo. Está en rojo porque es tarea, ¿no? Para que no lo olviden. Entonces, podemos comenzar haciéndola, hay que tener tiempo ahí.
Y las exponenciales son esas f. Y como operaciones, la gracia que tienen las exponenciales es que funcionan como potencia. En el fondo, el producto suma los exponentes, ¿cierto? Todas esas cosas. Esa es la gracia que tienen las exponenciales de vez en cuando. Entonces, ¿cómo la emplearían? Ya para el que no sabe ni siquiera cómo empezar. Si uno quiere probar que la derivada de esa cosa es eso, por definición, ¿qué es? Ya lo hemos visto todo el día. El límite cuando h tiende a 0 de la función que sería ella, es decir, sería la exponencial elevado a x más h, ¿cierto? Menos la función elevada en x y dividido h, ¿cierto? Ya, por definición, ahí uno parte. Y ahí, bueno, uno podría quedar, ¿cierto? Si no conoce propiedades de eso, de hecho. Entonces, ¿qué hace? Ahí factoriza por la exponencial a la x, ¿cierto? Recordemos propiedades de potencia. A ver, si yo tengo a elevado a x y lo multiplico con a elevado a y, ¿cuánto es eso? Se suman los Eh, exponentes. Ya, muy bien, ¿cierto? Se suma los exponentes. Perfecto. Entonces ahora cambiemos la base. Y en vez de ponerle a, le ponemos e. Y yo tengo e por x y lo estoy multiplicando por e a la h. ¿Cuánto es eso? E a la x más h. Ya, muy bien, Cristina. ¿Qué pasó con los demás? Tuvieron miedo, si era lo mismo que lo anterior. Me lo dijeron súper seguro, ahora les cambié la base Luz del chat. y no cambia nada. Sí, el chat, profe. No. Estoy mirando el chat. Estamos tullidos. Sí, eso es, tienen miedo. Vamos, pierdan el miedo, pierdan la vergüenza. Es el momento para equivocarse. Entonces tenemos que, de la misma forma, ocurre lo mismo. El producto entonces suma los exponentes y conserva la base. Entonces, si se dan cuenta, lo que tenemos acá es justamente eso, pero conviene verlo como este producto. ¿Por qué? Porque acá tenemos el mismo factor. Entonces podemos factorizar por ese factor común. Es decir, esto es lo mismo que el límite, cuando h tiende a 0, de e a la x, factor de e a la h, menos 1. ¿Cierto? Esto de acá es lo mismo que lo acá. Claro, si usted distribuye, ¿cierto? Le va a quedar e a la x por e a la h, y que como vimos es lo mismo que e a la x más h. Y si multiplica esto por menos 1, le va a dar menos e a la x, ¿cierto? Entonces es lo mismo. Y aquí uno puede separar por el producto, ¿cierto? Y uno puede separar por el producto. Y de hecho, más que el producto. Voy a tratar de avanzarle el ejercicio hasta que parezca razonable que ustedes continúen. E está elevado a x, pero estamos calculando el límite cuando h tiende a 0. Entonces x no es una variable, ¿cierto? E a la x es una constante, porque no depende de h. Por lo tanto, esta cosa puede salir como un c, ¿cierto? Entonces esto nos va a quedar la exponencial por el límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 sobre h. Como esto depende de h, esto también, ahí ya no puedo sacar nada, ¿cierto? Y entonces este es el límite que queda por calcular. ¿Cómo se calcula esa cosa? Sería la pregunta de ahora, ¿cierto? También parece fea. Bueno, aquí lo que sirve es un cambio de variable. Entonces uno tiene que cambiar esta cosa del numerador porque parece muy fea, ¿cierto? De hecho, justamente pueden encontrar el ejercicio resuelto, ¿no? Es probable que esté por ahí en YouTube, en algunos libros también. Ya, entonces, hasta aquí, como ya sabemos a lo que tenemos que llegar, ¿cierto? Por ejemplo, ahí uno siempre tiene que pensar que nuestro norte es llegar a esto. Y ya tenemos eso. Entonces, lo más probable, ¿cierto? Es que lo que nos falta ver es que lo de acá sea 1, ¿cierto? Ya sabemos lo que queremos llegar. Voy a borrar todo entonces. Y espero que hayan podido... Ese búsquelo en Google me trae recuerdos de Vietnam, profe. Bien.
Y entonces, recordemos, estábamos en e a la x por el límite cuando h tiende a 0, de e a la h menos 1 sobre h. Ya, eso era lo que había que buscar, ¿cierto? Entonces, aquí yo le digo sustitución, porque cuando vimos límite, como que lo asustó todo eso de la sustitución, parece que nadie lo ocupó en la prueba tampoco. Entonces, uno dice, sea un, no sé, u, ¿cierto? Lo que está aquí, e a la h menos 1. Entonces, si vamos a pasar ahora de h, ya no le vamos a llamar h, ¿cierto? Le vamos a llamar u ahora. Entonces, si h tiende a 0, ¿qué es lo que pasa con u? Si h tiende a 0, uno reemplaza aquí por 0, ¿cierto? El e elevado a 0 es 1. Y 1 menos 1 es 0. Entonces, si h tiende a 0, u también tiende a 0. Y ahora lo que queda, en base a esta sustitución, es despejar x. O sea, perdón, despejar h, ¿cierto? Porque hay que reemplazar h acá en algún momento. Hay que despejar entonces ahora h y dejarlo en base a u. Y si queremos despejar esta ecuación de acá, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría u más 1, ¿cierto? U más 1 igual a e a la h. Bueno, si queremos bajar el exponente, ¿cuál es la función inversa de la exponencial? Entonces, abro pregunta. ¿Cuál es la función inversa de la función exponencial? No, nada que ver. La función raíz. Una que les carga. Ah, logaritmo. Muy bien, Diego. Logaritmo. Logaritmo. Y recordemos que tenemos logaritmo y tenemos logaritmo natural, ¿cierto? Y que el logaritmo natural era cuando la base era lo mismo que logaritmo de base ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, logaritmo natural de x, ¿cierto? Por ejemplo. Ahora, si yo le aplico logaritmo natural, que es logaritmo natural en base a la exponencial, elevado a cualquier cosa, recordemos que si eso pasaba, eso era 1 inmediatamente, ¿cierto? Y nos queda el exponente. Entonces, en el fondo, la función inversa es logaritmo natural. Por lo tanto, si aplico logaritmo natural aquí a ambos lados, me va a quedar el logaritmo natural de u más 1 y me va a quedar el logaritmo natural de a la h. Sabemos que esta cosa es h. Por lo tanto, nos queda que h es igual a el logaritmo natural de u más 1. Por lo tanto, ahora podemos reescribirlo acá. En realidad estamos haciendo entero, pero le estoy avanzando, pero todavía falta mucho. En realidad es largo, por eso está de tarea. Y entonces, si reemplazamos ahora el e a la x queda igual. Ahora lo que cambió es el límite. El límite ahora ya no es cuando h tiende a 0, sino es cuando u tiende a 0. Cuando u tiende a 0. Ahora, e a la h menos 1, nosotros lo llamamos u. Entonces en nuestro numerador ahora tenemos u. Y en el denominador estaba h, pero vimos que h es igual a logaritmo natural de u más 1. Entonces en el denominador ahora está logaritmo natural de u más 1. Entonces ahora ese límite se transformó a este límite. Y este límite es un poco más sencillo de calcular. Sin embargo, claro, si se dan cuenta, ¿cierto? Bueno, aquí se puede calcular de varias formas en realidad. Lo pueden pasar como por álgebra de límite, ¿cierto? Alguien puede evaluar arriba, evaluar abajo, ¿o no? Ah, ya. Ahí no, porque si uno evalúa en el numerador, le va a dar 0, ¿cierto? Ya, y el logaritmo natural de abajo también. Porque si uno entra el 0, o entra el límite, le va a quedar el logaritmo de 0 más 1, que es 1, y el logaritmo natural de 1 es 0. Nos queda 0 partido 0, se indefine, ¿cierto? Por lo tanto, no es la forma adecuada. ¿Cuál sería la forma adecuada? Bueno, el consejo ahí es utilizar el u. El u. Hacer un cambio con el u. El u, escribirlo en el denominador. Entonces, esta cosa es equivalente con la exponencial por el logaritmo, perdón, por el límite, cuando u tiende a 0, de 1 sobre u, 1 a la u, 1 sobre u, del logaritmo natural de u más 1. Y entonces este es un arreglo algebraico, utilizando fracciones nomás, ¿cierto? Recordemos que a es lo mismo que 1 dividido 1 sobre a. Ya, eso es lo que se utilizó aquí. Entonces u pasó a ser lo mismo que 1 dividido 1 sobre u. Y en esta expresión vamos a poder encontrar algo ahí, ¿no? Algo que nos sirva.
¿Qué es eso que nos sirve? Las Todos propiedades del son logaritmo. negativos. Recordemos que los logaritmos tienen muchas propiedades bastante raras, ¿cierto? Una de ellas nos dice que el exponente, vamos a mirar aquí, el logaritmo de x al cuadrado, vamos a quitarle esta cosa, el logaritmo de x al cuadrado es lo mismo que, recordemos que el exponente pasa adelante, ¿cierto? 2 veces el logaritmo natural de x. Entonces acá, 1 sobre u, pasa a ser nuestro exponente. Es decir, gracias a las propiedades del logaritmo, esto es 1 sobre u. Y ahora sí, uno puede transformar esta cosa, porque si pasamos en el denominador, aquí tenemos algo con la exponencial. Recordemos que hemos definido como el límite, ¿recuerdan de eso, no? Cuando x tiende a 0, y teníamos 1 más u elevado a 1 sobre u. Entonces, si se dan cuenta, lo de acá nos va a quedar, pero ojo, porque hay un logaritmo natural, ¿cierto? Entonces, el límite va a entrar y nos va a quedar el logaritmo natural de e. Entonces nos va a quedar 1 en el fondo. Después nos va a quedar 1. Y ahí se dan cuenta, abajo va a quedar 1. Entonces nos va a quedar 1 sobre 1, que es 1, y nos va a quedar solo el exponencial. ¿Ya? Entonces, esos últimos pasos, vamos a dejarlo ahí, hasta ahí, para que puedan escribir el final del desarrollo. Si no, ahí lentamente van viendo la grabación, ¿cierto? Y van escribiendo todos los pasos ordenadamente como lo hemos hecho hasta ahora, para poner a prueba, ¿cierto? Su desarrollo hasta este punto. Y entonces vamos a quedar hasta acá el día de hoy. Vamos a mostrar ahí la regla del producto, sin embargo vamos a continuar con eso el día viernes. ¿Ya? Ya.